comentaba, el día de hoy vamos a ver tres temas. Es el configurador, la parte solamente de tesorería, parámetros de tesorería y los catálogos básicos. Vamos al configurador y en la sección de comportamiento tenemos la pestaña de tesorería y ahí tenemos algunos parámetros, algunas configuraciones globales que veíamos como configuración general. Tenemos la modalidad de generación de pagos hacia los proveedores. Tenemos algo en solicitudes de gastos y otros parámetros, otras configuraciones relacionadas a facturas de proveedores. Vamos a explicar primero lo que es la parte de generación de pagos. En modo de trabajo tenemos dos formas de hacer una generación de pago proveedor, que es a partir de una programación o directa por proveedor. ¿Qué se refiere a esto? Por lo regular, nosotros en las configuraciones con la base de datos que mandamos, la configuración ponemos por default a partir de una programación, que es, creo que es la que usan todos los clientes, pero se puede utilizar directa por proveedor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A partir de una programación, para yo hacer un pago a mis proveedores, voy a utilizar dos procesos. Mi administrador de aplicaciones, voy a poder agregar en mis menús la programación de pagos y la generación de pagos. En programación de pagos no hay afectación de saldos, no hay afectación de bancos, no hay afectación contable. Solamente es elaborar mi plan de pagos en base a lo que tengo pendiente. Y la generación de pagos se selecciona una programación y a partir de ahí ya se hacen ahora sí la afectación en proveedores, bancos y contables. Este es el modo a partir de una programación. El modo directa por proveedor, en el administrador de aplicaciones no me van a aparecer estas dos opciones. Y lo que va a pasar, si tengo otra aplicación, donde solamente voy a poder seleccionar una opción que se llama generación de pagos, pero esta es diferente a la que está relacionada con la programación. Aquí en generación de pagos, desde este punto aquí no hay un plan. Aquí al momento de hacer yo mi generación ya voy a afectar, voy a hacer toda la afectación de proveedores, de bancos y contable, y aquí solamente puedo seleccionar un proveedor. Sí puedo pagar varias facturas de ese proveedor, pero tiene que ser proveedor por proveedor. En el caso de la programación y generación, ahí sí puedo programar para varios proveedores y al momento de estar generando puedo hacer la afectación de esos N proveedores que he seleccionado. Entonces, esa es la diferencia. Esta es más directa, porque aquí ya no paso por un programa, pero tiene la desventaja de que es por un proveedor. En el otro caso, pues, dependiendo qué tan grande sea la empresa, sí hay veces que se quieren hacer las programaciones previas y después se hacen las generaciones. Entonces, nos conviene usar la configuración de programación y generación. Esta funcionalidad también está ligada con la marca de requiere autorización. En el caso de a partir de una programación, si tenemos la combinación a partir de una programación y requiere autorización, aunque ya por
De efecto, sabemos que van a ser dos pasos, por lo menos un programa y por lo menos una generación. Además de esos dos pasos, el programa requiere pasar por una acción más de autorización. Yo puedo generar mi programa, pero no está autorizado, por lo tanto no lo puedo llevar a una generación. Una vez que ese programa ya se autorice, en ese momento sí, ya me lo puedo llevar a la generación de pagos. Ahora, en la generación de pagos es igual, se convierte ahora en dos pasos. El primero solamente se elabora la generación y una vez que se autoriza es cuando se hace la afectación de saldos contable y banco. Esa es la diferencia al marcar este check, se requiere autorización, que vamos a hacer un paso más en los dos procesos. Y lo mismo sería con la generación directa. Si no tengo la marca de autorización, al momento de que yo lo genere, ya hago toda mi afectación. Si se quiere pasar por proceso de autorización, bueno, tengo que entrar y con permisos de usuario va a poder hacer ese proceso, ¿no? De afectación. Entonces, estas son las dos modalidades que se tienen para generación de pagos. Continuamos entonces ahora con solicitudes de gastos. En el caso de solicitudes de gastos, voy a abrir una solicitud. También está relacionado a la parte de autorizar el documento. En este caso es autorizar una solicitud de gasto. Hay dos formas de llevar el proceso de autorización de las solicitudes. En una de ellas, como la tengo de esta forma, la solicitud ya se encuentra autorizada, pero no se encuentra pagada. Hasta que yo le dé pagar solicitud, me va a utilizar esta ventana donde voy a capturar la forma en la que se está pagando esa solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que la solicitud va a pasar por tres pasos. Vamos a hacer una nueva. Y guardamos la solicitud. La solicitud va a estar en un estatus por autorizar. Siempre ese va a ser el estatus inicial por autorizar. Ahí no hay configuración. Pero aquí la diferencia con esa marca es, si yo le doy autorización, no me pide los datos del banco, no me pide los datos para hacer el pago. ¿Por qué? Porque está separado. Un usuario puede autorizar y otro usuario puede hacer el pago. Si yo tengo marcado generar movimiento de chequera al autorizar solicitud, nos evitamos el paso que es el de pagar. Entonces, una vez que yo le doy a autorizar, me va a salir esta ventana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el usuario que autoriza es el mismo que paga. En el caso de tener tres pasos, es un usuario autoriza y otro usuario paga. Esa es la diferencia al momento de estar habilitando, deshabilitando generar movimiento a la autorización.
Y las últimas dos configuraciones que son relacionadas a facturas de proveedores. Permitir cancelar facturas de proveedores. Esa pues, creo que es un poco clara. Por definición, cuando se crea el proceso de facturas de proveedores, no se tenía un método, no tenía la opción para cancelarlas. Se eliminaban físicamente, es decir, el registro desaparecía de mi aplicación. Ya no podía ver si se había capturado una factura o no. Si yo me equivocaba, sí tengo la posibilidad de borrar, pero no queda registro. Entonces, más adelante nos piden el poder tener ese registro de facturas canceladas. Si me equivoco, sí poder seguir haciendo el proceso de eliminarlo o el proceso de quitarlo, pero que siga apareciendo con un estatus cancelado. Para eso se agrega esta configuración, donde ahora ya permitimos hacer cancelaciones o eliminarlo físicamente. Y la segunda marca, la de habilita la captura de proveedor y factura origen en compras, esa no es tan clara como la anterior. Pero ¿a qué se refiere? Este es pues solicitó un desarrollo especial para un cliente, donde ellos solicitaban poder capturar un proveedor adicional en la factura de proveedores. Es decir, no es el proveedor que me está vendiendo a mí los productos o el servicio, sino el vendedor, el proveedor que le mi proveedor, o al menos eso es lo que se entiende. ¿A qué se refiere? Aquí, en resumen, al tener ese check habilitado, nos va a mostrar en la parte de seguimiento esta sección que dice datos origen de compra, donde vamos a poder capturar un proveedor y un número de factura. Estos datos son adicionales a los que yo ya tengo en mi factura de proveedor. Este proveedor es el que se va a afectar en mis cuentas por pagar y en mi contabilidad relacionada a esta factura de proveedor. Pero este es el proveedor, digamos, que le vendió a mi proveedor. Aunque esto no tiene una afectación, en mi RP no tiene una afectación ni hacia cuentas por pagar, ni hacia bancos, ni contabilidad. Solamente es una referencia para saber quién es el proveedor original de esos productos. Es para que nuestro cliente pueda llevar ahí un seguimiento de cierta información de sus productos. Entonces, al habilitar este check, se va a habilitar esta parte. Como esto es algo, pues no muy común, no todos nuestros clientes llevan eso, queda como una configuración global. Si quitan la marca, esta parte de datos origen de compra no la van a. Y esas son las pocas configuraciones globales que se tienen para el módulo de tesorería. No sé si hasta este punto tengan alguna duda. No, Omar. Okay. Vamos entonces a continuar con el siguiente punto, que es parámetros de tesorería. Y nos vamos a ir. Parámetros de tesorería cuenta con 4 secciones, que es pagos, facturas de proveedores, chequeras y liquidaciones de embarques. En la parte de pagos, que es lo relacionado a la generación de pagos a proveedores, y aquí en la parte de pagos tenemos lo que son los conceptos de abono por pago y conceptos de abono por pronto pago. Aquí debemos configurar, esto también va muy relacionado a las cuentas por pagar.
tenemos que configurar los conceptos con los que se van a generar los movimientos de proveedores. Por lo regular tenemos un concepto, y ya por definición es el que va incluido, que se llama pago a proveedor, con la clave PAG. Ese concepto lo tenemos en este parámetro, y con eso al momento de hacer una generación de pago y hacer la afectación, lo que veíamos, si una vez que se autorice, o si nace ya autorizado, se va a hacer la afectación en cuentas por pagar con este concepto. Con esto lo voy a poder identificar. Si se manejan notas de crédito por pronto pago, pues también necesito poder identificar el movimiento, poder generarlo, y para identificarlo o diferenciarlo de un pago normal, se maneja un concepto más que se llama nota de crédito por pronto pago. En el caso de la siguiente marca, permitir programar pagos con importe mayor al saldo del documento. Bueno, aquí ya empieza, ya son restricciones. Por lo regular los checkbox que estén en parámetros van a habilitarme o deshabilitarme validaciones en los procesos. Entonces aquí lo que me va a hacer es, me va a habilitar una validación para que yo no pueda pagar, yo no pueda capturar en generación de pagos un importe mayor al saldo de los documentos que estoy pagando. Si yo debo 1,000 pesos, no puedo pagar 1,500. Con esto lo voy a limitar. Si lo dejo deshabilitado, pues sí voy a poder ir y hacer ese movimiento. Y obviamente pues me voy a quedar con un saldo a favor en esa parte. La parte del siguiente check también es una restricción al momento de hacer las facturas de proveedores. Más bien, para programar las facturas de proveedores, ahí necesitamos hacer un proceso de liberación. Este check y estos dos que están acá son similares. Me sirven para restringir que no pueda pagar si una factura no ha pasado por su proceso administrativo, donde ya el proceso administrativo lo puedes llevar con accesos de recibos, con esa opción de liberación, o con la asignación de los UIDs. ¿Sí? Ahorita ya la recomendación, más que lo del acuse o lo de la liberación, es si mi factura ya tiene asignado o asociado el UID del proveedor, no quiere decir que yo ya tengo mi comprobante fiscal, ya tengo mi XML, entonces por lo tanto puedo pagar. Entonces, yo más que los otros dos checks, estos dos, yo sugiero ya empezar a usar el tercero, que se acaba de ver hace relativamente poco. Ahí sí, ¿qué es lo que pasa? No puedo programar facturas y por lo tanto no las puedo pagar si mi factura todavía no tiene un UID asignado. Y recordemos que en el caso de proveedores, pues cuando yo genero mi factura de proveedor, ya sea desde compras de inventario o una factura de proveedor directa, pues yo todavía no sé qué UID tiene, además no lo voy a capturar. Y además tengo que validar que el XML esté correcto. Entonces tenemos la opción para asignárselo a la factura. Y al momento de asignárselo, se va a quedar relacionado con ese UID. Entonces, ahorita creo que la opción más viable es utilizar este check. Generar layout para pago a proveedores interbancarios. Me sirve para, al momento de generar el archivo de dispersión de pagos, utilizar ahorita que veamos catálogo. Tenemos formatos de archivos para dispersión
tanto para nómina como para pago de proveedores. Con esta marca vamos a poder generar ahí los archivos para pago a proveedores. Lo que veíamos acá en Chequeras es generar el formato. ¿Qué formato va a llevar ese archivo? Es un archivo de texto que se compone de tales elementos. Aquí tenemos una configuración donde podemos ir generando esa cadena que se basa en, pues, en los datos que ya trae el mismo pago, el importe, las fechas, datos del proveedor, etcétera. Dependiendo del banco, nos solicita cierta información. Y aquí es para estar validando esos datos, poner un límite de la longitud de la cuenta bancaria, de la longitud de la clave bancaria del proveedor, y si quiero validar esos datos desde antes de generar el archivo. Obviamente, si no los valido yo, pues el archivo no va a subir, pero sí lo puedo generar. Esa sería la diferencia. Igual acá en la parte de generación de pagos nos sirve para hacer validaciones. ¿Cuál es el importe máximo que puedo realizar en un solo pago? ¿Cuántos son los documentos? ¿Cuál es el máximo de documentos que puedo pagar con un cheque? Y lo que veíamos, si puedo pagar facturas con acuse de recibo, solamente con acuse, o si puedo pagar facturas solamente con UID. En el caso de anticipos, bueno, solamente es el concepto de cuentas por pagar con el que se va a generar mi movimiento, y por default pues manejamos uno que se llama, que tiene la clave ANT, que es anticipo al proveedor. Con eso yo en un reporte de movimientos de proveedores puedo identificar, puedo ver qué fue pago, qué fue nota de crédito, qué fue anticipo. Y lo mismo para envío de depósitos. Aquí en envío de depósitos son conceptos de chequera, no conceptos de proveedores. El envío de depósitos, recordemos que es cuando yo recibo ingresos en mis cajas, los acumulo a través de entregas a caja y después los envío al banco, a una cuenta. Entonces, ese movimiento de enviarlo a mi banco me tiene que generar un movimiento de chequera. Ese movimiento de chequera lo voy a identificar con este concepto. Igual este concepto es el que vamos a manejar por default. Y lo mismo para el caso de una devolución de dinero o devolución de un saldo a favor. Oye, ¿qué pasa? Que luego tenemos ventas donde nos pueden pagar de más y tenemos que devolver la diferencia. Podemos hacer una nota de crédito y por política de la empresa puedo devolver ese dinero al cliente. Necesito hacer una salida. Esa salida de dinero, y es de mi banco, la tengo que registrar con un concepto de chequera. Ese concepto de chequera lo voy a especificar en este parámetro. Y lo mismo si se hace algún cargo por devolución de dinero. Si necesitamos un concepto, en este caso es un concepto de cuentas por cobrar, no un concepto de chequera, porque voy a ver afectado mis movimientos de clientes. Por ejemplo, si tengo una nota de crédito que tiene saldo a favor del cliente y le voy a devolver ese saldo, la nota de crédito tiene que saldarse. ¿Cómo se va a saldar? Con un movimiento de tipo cargo con este concepto. En este
caso tiene envío de depósito, donde aquí le pondría otro. Si lo cambié, pero pondría otro nombre para este caso, para poder identificarlo más fácilmente. Y así como están esos conceptos, los tenemos que configurar para cada proceso de nuestro RP que genere movimientos, ya sea en la chequera, ya sea en cuentas por pagar, ya sea en cuentas por cobrar, pues todos los movimientos deben estar identificados por un concepto. Y como cuando yo estoy haciendo un documento, pues no debo estar capturando un concepto cada vez que hago ese documento. Para eso son estas configuraciones. Ahí tenemos también conceptos de chequera para las cartas de crédito, tenemos conceptos de chequera para cuando se maneja el proceso de factoraje y para la parte de créditos bancarios. Estos tres procesos no son muy utilizados, pero bueno, están disponibles ahí por si en algún momento se llegan a requerir. ¿Sí me escuchan todavía? Me marcó un mensaje del internet. Sí, Omar, sí, sí te escuchamos. Okay. Me paso a la sección de facturas de proveedores y al igual que en la otra sección, también tenemos conceptos de cargo para cuando se genere mi factura de proveedor, cómo la voy a identificar en movimientos de proveedores. Es un concepto de cuentas por pagar. Lo mismo para el pago proveedor, cómo lo voy a identificar. Aquí, ojo, este concepto es de cuentas por pagar. Acá teníamos uno muy similar, pago proveedor. Y pago proveedor. Pero este es utilizado para cuando una factura de contado la pago ahí mismo en mi factura de proveedor. Eso es algo que es muy difícil que tengamos en el RP. Cuando son ese tipo de operaciones, por lo regular es una comprobación de gastos, una solicitud de gastos, pero mis facturas de proveedor por lo regular son a crédito, aunque sean pocos días, ¿no? Es difícil pagarla directamente en la factura. Por lo regular todo pasa a través de generación de pagos. Pero bueno, si nos llega a pasar, aquí podemos utilizar este concepto, podemos incluso cambiarlo para identificarlo, que este es un pago hecho directamente desde la factura del cliente. Y las marcas, ¿no? Para poner candados o abrir candados. Si mi factura de proveedor va a requerir autorización o no. Si lo que les mencionaba, si tengo permitido generar facturas de contado o no, por default no siempre está parado. Permitir capturar facturas de proveedores con importe cero. Eso suena raro, pero hay quien lo solicita, entonces queda ahí como parámetro si en algún momento se llega a ocupar. Si se va a mantener la moneda de default del proveedor, o voy a poder cambiar la moneda en base a la factura, en cada una de las facturas. Si puedo capturar el mismo folio de factura de un proveedor, aquí pues podemos restringir que no pueda capturar yo un folio repetido, que eso sería lo ideal. Pero ya dependiendo de la operación,
pues se da el caso en el que sí necesitamos a veces repetir el folio del mismo producto. Para no quitar ese candado de manera arbitraria en el RP, pues lo pueden, el usuario, dependiendo su situación, lo puede habilitar o deshabilitar. Y lo mismo para el UID. En teoría no debe haber no debe estar el mismo UID en dos registros de factura en el RP, pero ya tendría que analizar el caso. Entonces ahí pues las recomendaciones de primera, cuando estamos en una configuración inicial, pues mantener los candados que sean los más lógicos y que las excepciones nos lleven a apagarlos y volverlos a prender. Y no dejarlos mejor abiertos y que el usuario decida. Entonces, yo creo que es más conveniente poner los candados que nosotros consideramos deben de tener. Y después tenemos lo que es la ruta de XML de proveedores y el nombre de los XML de proveedores. Esta ruta se utiliza para cuando se suben los archivos a través del portal de Zafiro. Al portal web que otorga Zafiro, y sus clientes lo suben en su ambiente, ¿no? Así que es la página de Zafiro Web. Ellos tienen la posibilidad de subir los XML de sus proveedores, y al estarse subiendo a través del portal, pues pasa por ciertas validaciones para identificar que el XML esté correcto, y se van almacenando en la base de datos, pero también se van copiando esos archivos a una ruta que por lo regular debe ser una ruta del servidor. Entonces, en ese lugar van a estar, yo puedo ir y ubicar todos los XMLs que se han estado subiendo a través del portal. Además, una vez que se vayan copiando, se puede cambiar el nombre del archivo. Un proveedor me manda sus XML y a lo mejor ellos los tienen con un nombre por RFC y número de factura. Y hay otro proveedor que lo tiene por solamente el folio de la factura, o serie y folio de factura. Hay quienes manejan, como son diferentes proveedores que tienen diferentes proveedores que les timbran, pues cada uno va a generar sus archivos con un nombre diferente. Entonces podemos mantener el nombre del archivo una vez que se copia, o podemos reemplazarlo por el UID. Así no me importa si los proveedores me mandan los archivos con X o Y nombre, todos los voy a estar cambiando por su folio fiscal. Con eso va a quedar más uniforme en el directorio de XML. Esto es opcional. Puedo mantener el nombre del archivo o lo puedo mandar con el UID. Para la parte de importaciones, también tenemos lo que son los conceptos de abonos, conceptos de cargos. Esto también ligado a la parte de cuentas por pagar. Un concepto para registrar el agente aduanal, un concepto de cargo para la parte de las facturas del proveedor, de mi agente aduanal, y concepto de cargo del proveedor para las facturas que registra el agente aduanal a mi nombre. Entonces, esos son los conceptos con los que se van a estar generando las facturas o los movimientos de proveedor. Y lo mismo para los clientes que manejen manifiestos de embarque. También en la parte de manifiestos de embarque pues se generan movimientos de proveedores. Entonces tenemos aquí el concepto de transportación marítima, concepto de flete y concepto de cruce. Esta parte de manifiestos de embarque, hasta el momento solamente la maneja uno de nuestros clientes.
Entonces, incluso en la configuración inicial, esta no viene no vienen especificados estos conceptos. La parte de chequeras. Bueno, aquí en esta sección vamos a configurar en la parte de chequeras sugeridas nuestro catálogo de chequeras para sugerirme en los procesos una chequera y no tener que estar capturando. Si yo ya sé que siempre pago a proveedores con una chequera en particular, esa es la que me va a estar sugiriendo y ya no la tengo que estar capturando. Aquí me voy a adelantar de una vez para ver lo que son los catálogos, que para la parte de tesorería son muy pocos y que podamos entender bien a qué me refiero con la parte de chequera. Tenemos dos catálogos principales para poder tener lo que son y controlar mi parte de bancos en el ERP. Primero, tengo que ir registrando todos los bancos. Antes, solamente registrábamos los bancos donde yo tengo cuentas. Y a lo mejor podíamos tener algún banco adicional que llamáramos otros, no sé, algún nombre para utilizar en los procesos donde no voy a afectar no me interesa afectar mi chequera. A partir de que el SAT nos solicita tener un mayor control y nos pide que los bancos, nos dice que los bancos están asociados a una clave y que en ciertos lugares necesito enviar esa clave a mis archivos XML, bueno, ahorita la sugerencia es pues ya cargar todos los bancos, por lo menos los que están clasificados por el SAT. ¿Por qué? Porque a lo mejor aunque yo no tenga una cuenta ahí, sí voy a recibir algún movimiento de un banco de mis clientes en esta lista. Entonces lo voy a necesitar clasificar. Por lo tanto, ahorita la sugerencia pues, es ya tener cargados todos los bancos que maneja el SAT. Incluso ese es uno de los cambios que tenemos que hacer en la configuración inicial. La configuración inicial, como solamente se manejaban los bancos del cliente y no podíamos determinar cuáles eran, porque es una configuración estándar, lo que se decidió fue dejar los bancos en blanco, los bancos sin ningún registro. Ahora el cambio será ya tener un listado de bancos precargado con la relación hacia las claves del SAT y el nombre del banco. Ya tenemos. Oye, Omar, una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa con aquellos bancos que, por ejemplo, le depositan o le hacen una transferencia a nuestros clientes? Nuestros clientes, hablo de los que atendemos, y que no aparece en esa lista oficial del SAT. Bueno, aquí, si el SAT nos solicita que deba llevar una nave, tenemos que registrarlo forzosamente. Y por lo regular, el SAT da una opción para por definir, otros, o no sé cómo llamarlo. Entonces, en este caso tenemos 999, que lo podemos enviar. Ah, ok. Aunque sería muy raro que no existiera aquí. Tendría que ser un banco extranjero y un banco pues muy desconocido, ¿no? Sí, de hecho, me refiero más que nada a los extranjeros. Ya es que, por ejemplo, nos pasó con Macosa, ¿no? Que, ya ves que también ahí llevan una operación media, no tan común, que no era un banco tejano y que no aparecía ahí en las claves del SAT.
Entonces, Ok. no recuerdo si finalmente se le sugirió que se asociara al no asociado, al 999. Sí, yo creo que sí, porque ahí no tenemos otra opción, tenemos que registrarlo y tenemos que ponerle una clave. Ok, está bueno, gracias. Sí, ¿verdad? Ese entonces es nuestro catálogo principal, donde tenemos el registro de bancos, pero nosotros tenemos cuentas en ciertos bancos y esas cuentas no las registramos en la sección de bancos, sino en la sección de chequeras, en el catálogo de chequeras. Aquí este catálogo de chequeras lo, lo tengo asociado a un solo banco. Aquí establezco el número de cuenta. Importante que el número de cuenta sea realmente el número de cuenta del banco, porque antes a lo mejor podíamos manejar una clave interna, no había ningún problema, pero ahora este dato se envía también en algunos comprobantes que nos solicita el SAT y pues ahí ya se está validando que cumpla con cierta longitud, que tenga solamente, bueno, lo que son las reglas que marca ahí para los números de cuenta. Les mencionaba antes, yo podía poner a lo mejor nada más para facilidad, utilizaba los 4 últimos números y con eso identificaba mi chequera. Pero actualmente ya no es recomendable hacer. Entonces, tenemos ahí nuestra cuenta, a qué banco pertenece, de cuál sucursal bancaria es, en qué moneda está, muy importante también, el folio de cheque en el que me encuentro, si todavía manejo cheques, si quiero manejar un formato, que es el diseño de impresión del cheque, si es que imprimo los cheques desde mi RP, poner un formato de impresión y lo asocio a la chequera, y cuál es el saldo que tiene actualmente. En la parte de información administrativa, las cuentas contables, si manejo complementarias, la configuración para la conciliación automática, si voy a conciliar solamente por importe fecha, por importe fecha referencia, tanto para cargos como para bonos. Y lo que veíamos hace un momento de los formatos para los archivos de dispersión, tanto para nómina como para pago a proveedores. Esta chequera es realmente mi cuenta bancaria en el RP. Entonces, esta chequera es la que les mencionaba, revisar a los parámetros. Yo puedo marcar como chequera sugerida para los procesos de ingresos, donde cobro a mis clientes, en ese depósito de clientes, de egresos, donde hago pago a proveedores, en generación de pagos, como anticipos a proveedores, y en operaciones diversas, que también algunos otros procesos donde maneje una chequera, como puede ser en solicitud de gastos. Esto solamente, aquí les recomiendo que siempre, una vez que ya tengan sus chequeras, tengan y lo configuren, para que se les faciliten los procesos de captura a los clientes. Pero esta chequera no quiere decir que todos los pagos los tengo que realizar con esta chequera. Solamente se sugiere y lo pueden cambiar al momento de hacer su captura. En la parte de cheques tenemos conceptos, más conceptos. En este caso son conceptos de chequera. Vamos a regresar otra vez a los catálogos. Y ya tenemos lo que son bancos, tenemos lo que son chequeras y tenemos este catálogo, que se llama conceptos de chequera. Así como tenemos conceptos para movimientos de clientes, movimientos de proveedores, movimientos de inventario.
también tenemos conceptos para identificar nuestros movimientos de chequera. Aquí es muy sencillo, es una clave, una descripción, qué tipo de afectación va a tener este concepto en mi movimiento. Eso es muy importante porque dependiendo de este tipo, es cómo se va a estar afectando el saldo de mi chequera. Si lo voy a estar aumentando o la voy a estar disminuyendo. La cuenta contable para ese concepto, los procesos donde requiera contabilizar en base al concepto de chequera, voy a utilizar esta cuenta. Y esta información que ya está relacionada al bien. Con estos tres catálogos, que son banco, chequera, pues yo ya voy a poder generar mis movimientos. Este proceso, un documento llamado movimiento de chequeras, va a ser mi banco, va a ser mi estado de cuenta o va a ser ahí mi contenedor de todos los movimientos donde esté afectando chequeras. Para eso, todos los movimientos están relacionados a un solo banco, a una sola chequera y a un concepto. En base al concepto de chequera, el tipo de afectación solamente es consulta, no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque está dado en base a mi concepto. Entonces, esos tres catálogos son los básicos para poder yo hacer afectaciones en bancos. Por lo regular, en la parte de tesorería tenemos los catálogos también de proveedores, de conceptos de cuentas por pagar y los conceptos de gastos, ¿sí? Aunque no es propiamente relacionado a tesorería o relacionado a bancos, ya que tesorería pues, abarca no solamente la parte de proveedores, también abarca la parte de pagos de clientes. Entonces, ahí ya me adelanto un poco y esos son los tres catálogos básicos. No sé si hasta ahí tengamos alguna duda. Yo un comentario, Omar, sobre Sí, el tema de Yetu y movimientos de chequera. Ayer ahí con un cliente haciendo pruebas de concepto y capacitaciones, a la par nos sigue mostrando una validación que no se ha capturado el concepto de Yetu para pago a clientes o proveedores, algo así. Y ahorita mencionaba, ¿no? Que ese ya está obsoleto ese tema y el sistema nos lo sigue marcando como, y ya como estamos, una validación. sí, en este comentario ya estamos trabajando en quitar esa, Muy bien. esa funcionalidad de Yetu, quitarla en donde todavía se ve afectado. De acuerdo. Sí, creo que esa parte de Yetu. En parámetros de contabilidad se ponen. A la que te estaba marcando era de contabilidad, porque aquí también. Sí, era en contabilidad. Y lo tuve que meter a la tabla de conceptos Yetu. Ok, sí, para Conceptos Yetu. que ya no te marque la validación. Sí. Dale. Incluso ese Entonces, ni siquiera va, ya no lo estamos manejando en esa base de datos que se preparó como estándar de comercializadora. Esa parte de Yetu ya no se incluyó, como ya está muy bien. completa, pero al no incluirse en los datos básicos, pues las validaciones que todavía están, ahí estamos teniendo problemas con eso. Okay. Como mencionaste, o sea, la solución ahorita es voy y los configuro y ya no me vuelve a salir el mensaje, pero pues, si ya nunca se van a usar, vamos a quitarlos de raíz. Es correcto. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? No. Ok. Bueno, entonces ahí ya vimos cuáles son los catálogos básicos y seguimos en la parte de parámetros. En parámetros de tesorería, lo mayor son conceptos, o sea, es conceptos tanto de
cuentas por pagar como de chequeras, y cada uno relacionados a su documento. Aquí, por ejemplo, tenemos el concepto de chequera para pagos con cheque, para las comisiones de cheques devueltos, también tenemos concepto para el abono en el mismo movimiento de chequera, también necesitamos un concepto. Y para la parte igual de cheques devueltos, pero para cuentas por pagar, pues requerimos un concepto específico. Y en esta parte de cheques devueltos, en la parte de validaciones, es si una vez que genero un cheque devuelto para un cliente, le suspendo el crédito en automático, lo podemos hacer, poner la marca, y una vez que yo haga ese registro, el sistema va a ir y va a marcar como suspendido el crédito del cliente. Y esto solamente es para el formato de la póliza, si lo voy a manejar con IVA o no lo voy a manejar con IVA. Para transferencias, los pagos que me hacen, los pagos que yo genero, perdón, con transferencias bancarias, también requiero de un concepto de chequera, concepto de cargo. Entonces, aquí puedo diferenciar un pago hecho con transferencia de un pago hecho con cheque en mi movimiento de chequera. Y un concepto de chequera para los rechazos de pago por transferencia. Tenemos unos movimientos que se generan por comisión bancaria. Las transferencias, yo puedo, me pueden aplicar una comisión, entonces se generan dos movimientos, el movimiento de la transferencia y además los movimientos de la comisión y del IVA de la comisión. Esto porque así en el banco así se desglosa, no se manda en ningún solo movimiento. Entonces, por lo tanto, necesitamos también conceptos para poder generar esos movimientos y poder identificar. Entonces, aquí tenemos esta configuración, estos parámetros de comisión. Y para finalizar la parte de chequeras, el envío de depósitos, poder habilitar el selector de facturas en envíos por documento. Esa parte. Esta base de datos no tiene información. Una base de datos inicial. No sé si voy a poder hacer. Voy a poder ver. Aquí me habilita este botón, el selector de seleccionar facturas, para hacer una búsqueda por facturas. Aquí en la parte de envío de depósitos es lo que les explicaba hace un momento. Es cuando yo recibo ingresos mediante cajas, hago el acumulado en una caja general y después ese acumulado lo empiezo a enviar a mis bancos o a mi banco, si es que mando todo en solo. Pero se puede hacer ese envío en secciones. Puedo ir juntando, ya sea por día, por documento, por el tipo de forma de pago, junto los efectivos, con efectivo, las tarjetas, los cheques. Entonces, aquí un cliente nos solicitó poder seleccionar por factura también. Aquí les mencionaba, no tengo información, no voy a poder ver.
una búsqueda de facturas donde selecciono y puedo hacer mi envío por ese método. Sería lo mismo que yo empiece a buscarlos por otros parámetros y marcarlos como incluir en esta sección. O sea, a eso se refiere ese último check que viene en la sección de chequeo. Ese es el último check. Y aquí terminamos la sección de chequeras. Y ya para finalizar, tenemos la parte de liquidación de embarques, que es nada más una configuración de conceptos, ¿no? Conceptos de chequera por pago de liquidaciones, concepto, no es un concepto de chequera, este es un concepto de gastos. Se los muestro muy rápido. También se ve muchas veces en la parte de tesorería, aunque no es nada más propio de tesorería. Así como tenemos conceptos para chequera, para movimientos de chequera, también tenemos conceptos para gastos. Esta es una forma que nos ayuda a afectar contabilidad, pero sin abrir el catálogo de cuentas completo a nuestros usuarios. Aquí yo puedo definir un listado de gastos y cada gasto lo relaciono a una cuenta contable. Pero con eso me evito que mi usuario me tenga que capturar una cuenta. No simplemente le digo, a ver, mira, los gastos que sean de papelería, todo lo que hagas de papelería lo relacionas a este gasto llamado gastos de operación, de una forma. Entonces ya el usuario, él va a estar relacionando sus movimientos, por ejemplo, una solicitud de gastos, empieza a meter sus conceptos y dice, papelería. Pero, pues internamente el sistema, cuando genere la afectación contable, ya va a saber que ese gasto pues va a irse reflejado a una cuenta, que es la capturada en esta parte. Entonces, también tenemos configuraciones o parámetros de conceptos de gastos en algunos procesos. Por lo regular, este concepto es capturable en los módulos, en los documentos, pero sí hay algunos lugares donde ya se tiene que sugerir uno, se tiene que establecer uno, como en esta sección que vimos de gastos para comisión a distribuidores. Entonces ya se deja establecido uno y ese tiene relación a una cuenta. Al final, el usar los conceptos de gastos es para facilitar la captura a los usuarios y poder afectar contabilidad pues de forma correcta, ¿no? Y de forma automática, sin tener que estar después haciendo reclasificaciones o distribución de gastos. Para eso usamos este concepto, este catálogo de conceptos, que lo podemos ver aquí en tesorería, se puede usar en compras, en facturas de proveedores también se tiene, y en importaciones también se tiene. Esta parte de liquidación de embarques también no es algo muy utilizado, no es parte, yo no lo consideraría parte del estándar, es, también solamente un cliente maneja esto de liquidaciones. Creo que es el mismo que les mencionaba hace rato. Y pues hasta aquí serían todos los parámetros que teníamos. En
catálogos ya vimos los bancos, ya vimos las chequeras y ya vimos los conceptos de chequera. No sé si tengan alguna duda. No, Omar, todo bien. No, Omar. Bueno, pues la parte de tesorería creo que es un módulo pues no tan complicado como otros, no tiene grandes cambios, cambios muy drásticos en los procesos. Creo que de los más drásticos es el uso de la programación de pagos y generación de pagos. La parte sí puedo, lo que veíamos en el configurador, si puedo cancelar facturas o no, a lo mejor lo de autorizar, cuando sí, necesito autorizar un documento o no, es lo más drástico para el usuario. Lo demás son covalidaciones, son restricciones, y la configuración de conceptos, ¿no? De conceptos de chequera, conceptos de soporte. En sí no hay grandes cosas que configurar. Bueno, pues si ya no hay más dudas, estaríamos terminando por el día de hoy. Y este tema sí quedaría cerrado, ya no hay una segunda parte. Estamos pendientes con la segunda parte de contabilidad y pues continuar con el calendario de la siguiente semana. Muy bien, Omar. Pues sí, por ahí estaríamos poniéndonos de acuerdo para reprogramar la segunda parte del modo de contabilidad, para la próxima semana. Muy bien. Bueno, pues por mí sería todo. Perfecto, pues muchas gracias a todos por el tiempo y por ahí les estaremos pasando la fecha del resto de las capacitaciones. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Gracias.